especial del podcast Ciencia de la Fertilidad. Yo soy el doctor Alejandro y me acompaña la doctora Moni como anfitriona también. Y recordar que este podcast especial forma parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción. Y hoy tenemos a un super invitado, el doctor Cristian, que nos visita desde Argentina en este congreso. Les paso el micrófono a Moni para que lo presente. Bueno, tenemos al doctor Cristian Álvarez, que es el director ahorita de la Sociedad de Andrólogos Argentinos, ¿correcto? De embriólogos, de embriólogos de Argentina. Y trae al Congreso un tema que es súper interesante, que de hecho en el Congreso Europeo de este año ya empieza a tener un poquito de más valor, o sea, ya no solo estamos enfocados en la mujer, en la calidad del óvulo, sino estamos viendo la otra mitad que sin eso pues no hay nada, ¿no? Entonces la parte de evaluar el factor masculino. Entonces, o sea, queremos saber cómo es la diferencia a lo mejor en unos 20 años a la fecha de cómo vemos el factor masculino actualmente. Después del ICSI, ¿no? Porque decían todo lo resuelve el ICSI, ¿no? Exactamente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a la MMR. La verdad, muy feliz de poder volver a estar aquí junto a ustedes. El año pasado en Acapulco y ahora este año aquí en Cancún. Para mí es un privilegio. Y la verdad es que es muy importante para mí poder contarles esto porque el estudio del factor masculino después del ICSI sin duda sufrió un gran cambio, por no decir un desdén, ¿no? Y los especialistas en biología de la reproducción y en medicina reproductiva en general sabemos que el gran componente de que cambian los resultados reproductivos sin duda es la característica de los óvulos. Pero como yo siempre digo, no hay óvulo bueno que pueda contra un factor masculino que no se pueda mejorar y corregir. Entonces, nosotros desde la embriología y la biología de la reproducción tenemos que aportarle a la medicina este conocimiento. Y es así que durante 20 años me he dedicado a estudiar aspectos de la patología del espermatozoide que va más allá de la espermatobiotomía, ¿no? Que más allá de mirar una muestra espermática en un microscopio, que no es suficiente realmente. Entonces, a mi entender, realizar estudios complementarios que, como bien decís, cada vez han tenido mayor relevancia a lo largo del tiempo. En mi caso, hace 20 años vengo estudiando el daño del ADN. El daño del ADN es una alteración molecular que ocurre en los espermatozoides de varones, incluso aquellos que tienen valores normales en sus análisis seminales. En mi estadística de más de 10.000 estudios de daño del ADN, a lo largo de todos estos años he podido ver que hasta un 28, un 30% de valores normospermicos tienen alteraciones en el ADN. Y uno no sospecharía de eso. Pero ahí viene lo interesante. Uno dice, bueno, pero no sospecho porque no tiene alteraciones, pero ¿qué pasa con su vida? ¿No? Exactamente. Cuando uno indaga y hace una anamnesis un poco más profunda, encuentra hallazgos como consumos de hábitos no lícitos, algunos lícitos, algunas patologías de base, algunas enfermedades, principalmente metabólicas. Y en nuestros estudios que hemos publicado hemos podido demostrar que hay factores de riesgo que incrementan esta condición independientemente de la calidad celular. Una de las cosas que siempre platicamos en el podcast y que vemos en los pacientes que actualmente los tratamientos de infertilidad son de tanto factor masculino como factor femenino. Y así como abordamos el factor femenino, tenemos que abordar el factor masculino, ¿no? Desde la historia clínica cuando van nuestros pacientes, puede hacer un abordaje de alimentación, de ejercicio y profesión, ¿no? De lo que comenta usted, la pregunta, la fragmentación del DNA, me va a decir, la respuesta es una pregunta difícil porque hay que individualizar cada caso. Como la hormona antimulleriana, que tenemos que ver que se las pedimos a todas, la fragmentación debería de entrar ya dentro del protocolo del estudio básico del hombre. Yo pienso que sí, porque si estamos diciendo que uno de cada 3 varones que no tiene un problema espermático tiene un daño del ADN alterado, eso me está diciendo que hay otras cosas que no estamos viendo. Entonces, proponer algoritmos de
diagnóstico para la fragmentación dejó de tener sentido. Entonces, vamos a hacerlo de manera rutinaria. Ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos? En las sociedades científicas, digamos, la Sociedad Americana de Andrología, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, no lo recomiendan aún. Pero cuando dan sus explicaciones dicen, bueno, el problema no es el concepto de la fragmentación, eso lo entendemos, creemos que es una realidad. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el método? Entonces, si no tienen consenso del método para medirlo, yo no lo puedo poner como una cosa de rutina, porque es como que yo te diga, mira, ¿cómo haces la antimileriana? Y ¿se acuerdan cuando se hacía por el Por ELISA, todavía hay gente que lo Bueno, utiliza. y uno decía, no le creo a esa antimileriana, porque no es un protocolo estandarizado. La variabilidad. Cuando salió de cría solucionó el problema. ¿Y por qué no se ha podido estandarizar los métodos? Ya sé que hay diferentes tipos de hábitos, ¿qué es lo que ha faltado o hacia dónde vamos? Porque también he visto ahorita lo de doble cadena, una cadena, y a eso voy para ver si me voy a contestar. La importancia de la fragmentación en el desarrollo embrional. O sea, esa es la... Eso me parece muy importante, porque ¿qué pasa? Yo lo pongo en un escenario que a mí me pasa todo el tiempo. Yo soy embriólogo, trabajo con pacientes junto a mi equipo médico y tengo una paciente de ovodonación, una receptora que dice ya está todo listo, acá se soluciona el problema, voy a hacer ovodonación y de pronto el marido tiene una fragmentación elevada. Entonces la paciente me dice, doctor, pero si ya mis óvulos son buenos, como son un óvulo de una chica de 32 años, 25, 28, yo la miro y le digo, mira, te voy a mostrar mis datos, mis publicaciones donde yo muestro que mujeres que reciben óvulos de donante, en varones con altos niveles de fragmentación, la tasa de llegada a blastocisto es 20% menos. Entonces, si vos le decís, no, pero bueno, 20% es un número importante. Dos embriones. ¿Dos embriones? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si tu marido o tu pareja, o lo que, como quieras llamarlo, tu acompañante no mejora su condición, tu chance de llegar a blasto no es la misma que una chica de ovodonación que tenga un factor masculino normal. Y lo otro, no se olviden que la fragmentación tiene diferentes instancias de impacto. La llegada a blastocisto es una, pero la otra es la tasa de aborto. Entonces, nos estamos comiendo abortos de semana 5, semana 6, semana 7, incluso en ovodonación, que dicen, ¿y esto de dónde salió? Y anda a estudiarlo. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? En ovodonación, la edad del varón acompaña la edad de la receptora. Sí, Y estamos hablando de mujeres de más de 45 años. Hombres probablemente 50. Entonces, ¿cuánto aumenta el riesgo de la edad del hombre en la fragmentación del ADN? 1.58 Por año. por varones de más de 50 años, que comparado con un paciente de menos de 50. Entonces, el odds ratio de la edad del varón es fundamental. O sea, edad con aumento de fragmentación. Entonces, ese es un paper que publicamos hace unos años y sin duda decirle a un hombre que antes no lo tenía en cuenta, que la edad era un problema como lo era para la mujer, eso dejó de ser una mentira, porque realmente a partir de estos estudios se demostró que sí hay un impacto de la edad del hombre. Y ahora sumado insulina resistencia, diabetes, hipertensión, todo lo que eso se hace un proceso inflamatorio masivo y genera graves problemas. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es que en realidad esa es una pregunta que son dos, y es una pregunta que tengo real. O sea, nosotros decimos, bueno, vamos a darle entonces que si el antioxidante, que si los suplementos, para mejorar, para disminuir la fragmentación del DNA. Pero, o sea, mi pregunta va relacionada a él. ¿Qué tengo que darle yo? O sea, el factor masculino, bueno, no yo, el urólogo, o sea, pero ¿cuál es el mejor el suplemento, el mejor cóctel que puedo dar? Porque también el desbalance que podemos tener en los hombres podemos llevarlos a que nos pasemos de antioxidantes y tronemos más la muestra. Y de ahí siempre me he preguntado es, cuando yo voy a hacer ya un procedimiento de fertilización in vitro,
ejemplo, y ya tenemos una fragmentación, no podemos hacerle fragmentación a estos espermas como tal, o sea, la selección, o sea, bien, o sea, está muy bueno. ¿cómo puedas saber cuál es el bueno? Bien, en ese sentido, en cuanto al mejor cóctel de mejora clínica, hablamos clínica, sin duda que hay dos posturas, la vía de los antioxidantes y la vía clínica de decir, mira, si el problema es oxidativo, vamos al testículo. Y Sandro Esteves dice, hagamos ICSI con biopsia testicular. Para aquellos varones con niveles de fragmentación, porque la fragmentación se origina post-testicular, es epididimaria, entonces, o es diferencial. Entonces dicen, listo, vamos al testículo. Yo les pregunto, si un varón con espermatozoides, ¿usted cree que sería tan fácil llevarlo a un quirófano? No. Yo no lo veo tan viable. Entonces, ¿cuál es la otra vía? Vamos a trabajar con antioxidantes, estilos de vida, calidad de vida. El problema es cuando le dan antioxidantes a gente que no lo necesita y genera este efecto contrario del antioxidante. Y eso es una cosa que... Y lo otro, que es una verdad, son los tiempos para llegar al resultado. Muchos dicen, ¿y cuándo tengo que tomar esto? Y por lo menos son 6 meses. Entonces, imagínese decirle eso a un tipo que todos los días tome 6 meses un sobrecito antioxidante y la esposa de 42. Entonces, no me sirve ni uno ni el otro. ¿Me puede ayudar de otra manera? Vamos al laboratorio. Y ahí nosotros tenemos trabajos publicados de 2 tipos. Primero, la abstinencia. La abstinencia se ha demostrado que periodos cortos de abstinencia mejoran la fragmentación, porque estamos renovando algo que se llama la frecuencia eyaculatoria, que es muy favorable para disminuir la fragmentación. Porque muchos pacientes dicen, no, yo me hago una abstinencia prolongada para mejorarla, no, es peor, ¿no? Y segundo, si aún así con abstinencias cortas, hasta de un día o horas para el tratamiento, ofrecemos diversas prácticas para disminuir la fragmentación en el laboratorio. Usualmente usábamos métodos como de filtración, como las columnas de alexina, usábamos el ICSI, que era una selección por ácido hialurónico, pero en los últimos 2 o 3 años apareció un método que parece ser mucho mejor, que son las microfluiditas. Y actualmente en nuestra realidad en Latinoamérica se viene usando con muy buenos resultados, porque se ha demostrado que disminuye la fragmentación en pacientes que tienen alterado, que no le da tiempo al antioxidante, que no van a ir a una biopsia testicular, y bueno, hay una forma de ayudarnos. No, pues a ver, es muy interesante, la verdad creo que hay ciertos temas actuales en el Congreso que empieza a cambiar y no es el factor masculino, ¿no? O sea, desgraciadamente el hombre, a veces no el primer contacto somos de los biólogos, de los especialistas en reproducción, y cuando llegan a ese problema es demasiado tarde, ¿no? Exacto. Y la otra, asumir que ellos también tienen que ser responsables, ¿no? Entonces, yo sí considero que la fragmentación es algo que tenemos que seguir estudiando, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora te pregunto, cambiando de tema, tú que vienes de fuera, ¿cómo ves este congreso? ¿Cómo esa relación actualmente de la asociación? ¿Cómo ves, a lo mejor, si pudieras, cómo nos ven a México potencial en la parte de futuro reproductivo? O sea, esa parte, hablando de alguien que viene de fuera. Mira, yo tengo la posibilidad de ser parte, además de la Sociedad de Embriólogos de Argentina, soy parte de la Sociedad de Medicina Reproductiva de Argentina, que es como la MMR, que allá se llama SAMER, y también soy parte de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, que es ALMER. Desde SAMER y ALMER, cuando vemos a México decimos, ¿qué capacidad que tiene México de trabajo en la medicina de la reproducción, integrando algo que a mí realmente me llama mucho la atención, pero además me llena de felicidad? Estos encuentros de embriólogos, andrólogos, médicos, todos los sábados, a las noches, los días de semana, no paran nunca, y uno los mira y dice, wow, que sí se puede, realmente, y trabajan muy bien, y realmente la integración del equipo médico es lo que yo más valoro de la MMR. Y obviamente en congresos como este, a mí lo que me llama muchísimo la atención, con mucha felicidad,
necesidad es que puedan tener speakers internacionales de muy alto nivel y que los puedan convocar en un país como el de ustedes, que les puedan dar todo ese conocimiento para que podamos crecer juntos. Eso para mí es una cosa que tienen que disfrutar y aprovechar en algún sentido, como una sociedad grande, longeva, ya de 75 años, con mucha trayectoria y que sin duda me pone muy feliz poder aportar de un granito desde la Argentina para ustedes. No, pues muchas gracias, y esa es la importancia de este podcast, estos episodios, porque queremos acercarnos más a las pacientes, acercarnos más a los médicos, y ese es el objetivo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Cristian, espero que disfrutes este congreso y termines de disfrutar Cancún, y esperamos que nos sigas acompañando en los siguientes congresos. Me encantaría, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Moni, gracias a todos.